Notimundo a la carta. Una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. En menos de una semana, la bancada de la Revolución Ciudadana perdió 3 de sus miembros: Javier Jurado, Milton Aguas y Henry Bosques. Esto en medio de denuncias de compras de conciencia por parte del oficialismo. ¿Se unirá Javier Jurado a la bancada de ADN? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Javier Jurado, asambleísta ahora independiente. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gisela. Muchísimas gracias por recibirme. Hoy estoy aquí para dar la primera entrevista en vivo sobre el tema de mi renuncia a la bancada. No lo he hecho, he guardado la prudencia necesaria, con el respeto siempre hacia mis ex compañeros y hacia el pueblo que un día confió en mí para darme el voto. Ahora, después de la incursión de Ecuador en la Embajada de México para capturar a Jorge Glass, la Revolución Ciudadana se declaró como opositora directamente al gobierno. ¿Fue esta una de las razones por las que los legisladores decidieron de la Revolución Ciudadana salirse del partido? Pero la oposición les duró menos de 48 horas, porque el día lunes, en una entrevista, la presidenta del movimiento daba otra versión y decía que en parte sí, que en parte no. Entonces creo que hay un doble discurso y no se ha entendido bien cuáles son hoy las necesidades que tiene la patria. Si bien es cierto, el tema del ex vicepresidente Jorge Glass es un tema que se tiene que dilucidar en el ámbito judicial, jurídico, pero desde el ámbito político tenemos más que comenzar a pensar en país y en pensar a solucionar no los problemas de un movimiento político, sino en la estructura que hoy demandan los ecuatorianos, en lo estructural: empleo, educación, salud, trabajo, seguridad y, en mi caso, agricultura digna, que es uno de los problemas que tenemos hoy y que en cierto momento he sido crítico y autocrítico incluso con mi actuación. ¿Y por qué entonces, a qué se debe la salida de Javier Jurado de la bancada de la Revolución Ciudadana? ¿Acaso es por este apoyo irrestricto a Jorge Glass? No creo que tenga nada que ver lo uno con lo otro. Gisela, yo vengo teniendo y hay antecedentes. Yo no guardo una buena relación con algunos de los que en su momento se llamaban compañeros, excompañeros. Yo soy crítico, soy objetivo y he tenido la capacidad de estratificar bien las cosas. Desde un punto de vista más pragmático, desde un punto de vista más sensible con la ciudadanía, menos partidista, antecedentes como los que yo ya no me saludaba con algunos miembros de la bancada, con la mayoría. Me preocupa mucho lo que se trata de decir hoy, que yo he sido expulsado. Eso es una falsedad, eso no es verdad. Le invitaría a la señora vicepresidenta de la Asamblea y coordinadora de bancada que demuestre lo dicho. Yo creo que se están haciendo aseveraciones falsas, maliciosas y temerarias ante mi persona y ante el resto de compañeros que tenemos decisiones individuales. Muchas veces se ha pensado que el voto para la ley de turismo del presidente Noboa fue equivocado. Al contrario, la mayoría de los compañeros de esa comisión decían que había que votar que sí en la ley de turismo, que era una ley mucho menos lesiva que las leyes que ya habíamos votado en materia económica urgente. Eran leyes... ¿Usted considera que las leyes que votaron anteriormente en esta unión eran lesivas para la ciudadanía? En fragmentos sí, pregúntele a la ciudadanía. Hay que comenzar a revisar de manera más ciudadana lo de económicos urgentes, pero por ejemplo, te voy a decir, Gisela, había parte de la ley de turismo donde se tocaba al sector agropecuario, donde se le daba un impulso al sector agropecuario con la condonación de deudas. Era para mí una necesidad. Incluso podría demostrar con un video o con cualquiera de las cámaras de la Asamblea Nacional, cuando la señora vicepresidenta se acerca a mi curul, cuando yo no con ella ni me saludo, y me dijo que estaba muy bien que vote a favor de la ley de Daniel Noboa. Entonces, no sé de qué doble discurso se habla ahora. Lo que no se ha hecho y no se ha podido hacer es sostener las falacias a las que están acostumbradas. Yo no voy a caer en el albañal al que están ellos acostumbrados a debatir. Yo voy a debatir con altura, voy a trabajar en lo que le haga bien al país desde mi curul y desde la representación que tengo con el sector. Pero, asambleísta, si usted dice que ese malestar, esa desazón dentro de la Revolución Ciudadana ya la tenía desde hace algún tiempo con varios de sus legisladores, si hay ese malestar,
¿Por qué tomó la decisión ahora, en este momento, un momento tan crítico con lo que ha pasado? ¿Qué fue lo que le empujó a decir hasta aquí no llegué? Primero me empujan dos factores. El primero, una entrevista que el expresidente Correa, el economista Rafael Correa, tuvo contigo en esta radio, donde le preguntabas tú de manera abierta qué va a pasar con los legisladores que votaron a favor de la ley de Daniel Noboa o del presidente Noboa. Él decía que no íbamos a ser sancionados, que para la próxima. Eso te puedo dar algunos antecedentes. En su momento, cuando ponían la denuncia, primero la persona que pone la denuncia no hace nada si no le dice el presidente Correa. Además que quien lo conoce sabe y conoce de su grave compromiso intelectual, entonces no iba a actuar por sí solo. Actuó desde una coordinación y actuó para poner una denuncia en donde incluso los miembros del Comité de Ética estaban cambiados. O sea, había un nombre que no era del Comité de Ética para sancionar un grupo de legisladores que votaron a favor de una ley que la mayoría de los miembros de la comisión, como te decía, y algunos miembros de la bancada querían votar que sí, porque era una ley que superaba problemas como el IVA para el turismo, como te decían en agricultura también. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay una crisis adentro de la Revolución Ciudadana? Mira, hay una crisis y hay un sectarismo, yo critico eso. Uno de los caníbales más grandes en política es el sectarismo. Y otro de los ¿Sectarismo de quién? Sectarismo de los que hoy manejan y coordinan la bancada, por ejemplo, incluso dentro del movimiento, donde ese sectarismo de un caníbal, donde se ha cortado incluso el principio democrático de pensar distinto en algún momento. Yo he pensado distinto, han habido compañeros que ya han pensado distinto, y no es la primera ley que pienso distinto, y te voy a decir algunos antecedentes, por ejemplo, la ley de gestión de riesgos. Yo voté distinto a la bancada correísta, aunque en cierto modo no se entendía mi votación. Cuando se violó la ley de la función legislativa, donde se votó por eliminar un inciso cuando eso prohíbe la ley de la función legislativa, solo permite que se eliminen artículos completos. ¿Y sabes cuál era el artículo? Y tal vez hoy día te voy a hacer yo una pregunta a ti. ¿Qué piensas cuando yo le digo, yo propongo en una ley que los alcaldes que permitan la construcción en zonas donde se han emitido informes de gestión de riesgos sean sancionados hasta con su destitución? No estaba mal, era una salida para defender a los ciudadanos que hoy son víctimas de malas políticas públicas en materia de urbanismo y que muchas veces caen en manos de empresarios inescrupulosos que solo quieren beneficiarse y alcaldes que contribuyen con eso. Eliminaron ese inciso por el pedido de la prefecta de Pichincha, que no sé cuál era el interés de eliminar, si no cometía ningún delito, y yo no voy a cometer ningún delito, no tengo por qué oponerme. Y además decía hasta la destitución. Y yo creo que un alcalde que hace las cosas muy mal debe ser destituido. Voté en contra. De la prefecta de Pichincha, Paola Pavón. Ella fue la que pidió. Es decir, que ella también decide cómo se debe votar dentro de la bancada. Ella fue la que hizo el pedido. En la asamblea. Y mira, Gisela, y más allá de eso, yo tuve un inconveniente que no estuvo bien, creo que no fue mi postura adecuada. Reclamé al presidente de la Asamblea una discusión de puesto a puesto, lo respeto por su edad y creo que reclamé lo justo. Y mira cómo el tiempo me dio la razón. Ese día hicieron una reunión ya para expulsarme del movimiento, a mí de espaldas, porque ni siquiera fui invitado, a mí de espaldas, y hicieron una reunión en la cual no participé, pero a través de otros compañeros me enteré que pedían mi expulsión. Y mira, actué de la manera más lógica. Comencé a revisar la ley, y esa misma ley, en la que yo decía que estaba mal haber votado así, porque era ilegal haber votado así, tuvo un grave problema, y es un problema de falsedad ideológica. La ley que fue enviada al registro oficial no era la correcta. Alerté a la vicepresidenta, a la coordinadora de la bancada, alerté a varios legisladores mediante un oficio que está comprobado y lo puedo demostrar. ¿Y sabes qué me dijeron? No importa. Incluso me hizo, no importa. Y luego vino otra ley, que yo también había formado parte del trabajo de esa ley, la ley de seguridad privada. Y tuvo el mismo problema. ¿Y sabes cómo se justificaba? Con fe de ratas. No existe la figura de fe de rata en la función legislativa, por favor. ¿Quién da la orden para votar? Entiendo que es el expresidente Rafael Correa el que decide cómo se debe votar. Bueno, ¿pero hay un análisis interno? No he participado de los burós políticos. Es más, desde que inicié esta gestión y desde bastante tiempo del anterior ni siquiera era parte del chat de Telegram, por ejemplo, no era parte. Me salía porque...
por su decisión. Por mi decisión, yo me salía por mi decisión y mira cómo se fugaba información. Si yo hubiera estado ahí adentro, hubieran hoy dicho que yo fugaba información relevante sobre lo que pasaba y recién revelaron una información que había puesto el expresidente Correa en ese chat. Pero mira, más allá de eso, son varias leyes las que ya venían teniendo el problema de falsedad ideológica y venían mal de registro oficial. Pero cuando el presidente Cronfre les dejó de dar gusto, ahora sí me pidieron que denuncie. Eso es lo que yo combato, porque aquí no se está diciendo la verdad. Yo soy combativo, soy reflexivo, soy crítico y autocrítico. Siento que también me he equivocado, pero en algún momento yo he sido de las personas que más ha contribuido con información, con legislación para la bancada, pero hoy he visto en varias redes sociales que incluso la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, como vocera de la bancada, dice que a mí me han expulsado, que compruebe. Yo me fui porque quise y con la entereza que tengo, hoy voy a ratificar mi compromiso, no con un partido político, sino con los intereses de un pueblo que demanda atención en seguridad. ¿Está usted teniendo acercamientos con el oficialismo? Bueno, más acercamientos que yo tenga con el oficialismo han tenido varios compañeros de la bancada y sería fácil de demostrar haciendo un pedido de información de la bitácora y de las cámaras del Ministerio de Gobierno, donde varios de ellos pasan metidos. Me imagino que no van a... ¿Pero va usted a pasarse a la bancada? No lo he decidido, no lo he decidido. Yo soy muy ¿Tampoco pensante. lo niega? No lo niego, no lo voy a negar porque no he decidido. Entonces son análisis que tengo que hacer desde mi punto de vista personal. ¿Quiénes son los asambleístas de la Revolución Ciudadana que dice que se van al Ministerio de Gobierno? Eso que investiguen el propio presidente Correa, no sé si él mismo los mandaba, pero muchos legisladores pasan pidiendo favores al gobierno de Daniel Noboa. Si es tan malo el gobierno de Daniel, ¿por qué le piden favores? Y yo considero que hoy el país necesita empujar. Yo creo que hoy el país necesita de sus hijos, que son los legisladores, de sus ciudadanos. Nosotros le exigimos a los ciudadanos en todo, pero nosotros no nos exigimos a nosotros mismos para sacar adelante al país. ¿Cuál es su razón por la que usted se fuera con el oficialismo, con ADN? Porque Viviana Veloz, para ella, la razón es de que le compraron la conciencia. Pero yo diría, y ahí me preocupa muchísimo. ¿Existe en realidad una compra de conciencia? Yo te voy a decir algo, Gisela, esa es una acusación maliciosa y temeraria. ¿La va a demandar? Yo voy a revisar todos los videos y cuidado, se equivoca porque en el momento político en que vive el país hay que ser primero cautelosos con lo que se dice. Yo le voy a decir hoy a la ciudadanía, cualquier cosa que pase conmigo o con cualquier miembro de mi círculo familiar cercano es de entera responsabilidad de quienes hoy están sentados en la Revolución Ciudadana. Eso es lo primero. Lo segundo, me parece una tamaña grosería que la señora vicepresidenta diga eso cuando ella es la que más habla con funcionarios del gobierno de Daniel Noboa. No entiendo cuál es la razón de decir eso si ella sabe cuál ha sido mi postura anterior y sabes cuál es uno de los problemas que tiene esta bancada, que hay una clara indisposición entre compañeros. Ese es el problema. Hay una disputa entre compañeros. Y aquí se puede decir mucho de mí, pero yo voy a comprobar dos cosas. La primera, no he hecho cálculo político para ser reelecto en las próximas elecciones. Que podía como no podía ser, porque no estaba enterado si podía o no podía ser. Esa es una. La segunda, aquí hay más gente pensando en reelección que realmente en solucionar los problemas que tiene el país. Y hay más gente pensando en reelección, dándole la razón a un líder al que yo hasta hace poco consideraba un líder y que me quedo ya no lo considera Rafael Correa. Es un líder, innegablemente. Yo pues sería un mentiroso si aquí no digo que es un líder muy capaz, pero que hoy está equivocado. Y hay gente que le quiere dar la razón aún estando equivocado y no puedo vivir así. Simplemente por cálculos políticos. Y por cálculos políticos, por la necesidad. Porque a la interna hablan muy mal, ¿no? A la interna se dicen muchas cosas malas, dicen que no están de acuerdo, pero terminan Javier, dando ¿cuáles la serían razón? esas equivocaciones que usted cree que ha cometido el expresidente Rafael Correa? Por ejemplo, la primera, salir a decir en esta radio que los compañeros del movimiento no van a ser sancionados, que la próxima sí, cuando él mismo pidió que nos denuncien, pues. Como te dije, el señor que nos denunció no tiene la capacidad, primero, de hacerlo. Segundo, nunca trabaja por sí solo. Y tercero, o sea, todo el mundo conoce que camina, maja chicle, habla y se cae. Pues, o sea, ya no hay más que decir ahí. Entonces, fue una decisión tomada desde un buró político, me imagino. Lo negó. Cuando si me sancionaban, yo incluso había dicho que asumía la sanción de mis 6 compañeros. No tenía problema.
ese no era el problema. Y luego volver a repetir un error en salir a decir que a este país lo sancionen, a su propia patria, porque ni siquiera me imagino en un partido de fútbol, Gisela, ni siquiera me imagino en un partido de fútbol, un ecuatoriano dándole contra Ecuador, o cuando pasó lo del jugador Castillo, por ejemplo, que íbamos a tener una sanción de no poder jugar el Mundial, hubiera gente que dé la razón, porque era barcelonista, por ejemplo. Eso es ilógico. Tenemos que trabajar más en función de país. ¿Sabes cuál es el discurso que me hubiera gustado del expresidente Correa? ¿Cuál? ¿Sabes cuál? Hoy yo voy a pedir a Manuel López Obrador que no sancionen al país, que sea una sanción para el gobierno, que no sea una sanción para el Estado ecuatoriano de sus ciudadanos. ¿Usted cree que esa fue la gota que derramó el Para mí vaso sí, y considero que fue equivocado, y voy a insistir, yo la verdad me quedo con los aciertos del expresidente Correa. Yo tengo que decir, es un hombre inteligente, pero hoy está fuera de foco, y tú no puedes estar atrás de un líder que no está centrado y no está con el 100% para servir al país. Yo creo que él hoy está equivocado. Tú has dicho que los asambleístas de la Revolución Ciudadana están muy molestos al interior, hay mucha fricción al interior, digamos, sí, de la Revolución Ciudadana. ¿Vamos entonces a tener más bajas de la bancada? Mira, no podría decírtelo. Muchas veces hay cálculo político que va más allá de ser uno mismo, y primero creo que están los valores como persona. O sea, primero pasa por ahí. Primero están los valores como persona. Hay mucha gente que a la interna te habla muy mal de la situación que tiene la bancada, de la descoordinación, de los exabruptos del expresidente Correa, que no están de acuerdo con muchas cosas, que no están de acuerdo con la presidenta del movimiento, pero no toman una decisión por cálculo político. Yo no estoy haciendo eso, no hice eso. Yo creo que hoy decidí por mi país. ¿Qué hay de lo que dice Luisa González, que es la presidenta de la Revolución Ciudadana, que los legisladores que renunciaron o que se separaron de la Revolución Ciudadana deberían dejar sus curules, no solo quedarse como independientes? ¿Ustedes creen que están haciendo mal al quedarse y no dejar el curul, que según ella pues lo ganaron con la RC? ¿Por qué? Si primero, y ahí voy a hacer alguna apreciación, primero están, si bien es cierto, hay un interés político, hay un interés partidista. Yo he sido un miembro activo de la Revolución Ciudadana en su momento, y soy respetuoso de hablar de un movimiento tan grande. Yo sí puedo decir que es un movimiento grande, que hoy existan equivocaciones, que no se están haciendo las cosas bien, que asimismo habían críticas en contra de anteriores personas que estuvieron, por ejemplo, de la anterior presidenta del movimiento, que hizo muy bien las cosas, pero sin embargo fue criticada por algunos intereses, y yo te voy a decir, son políticos. ¿Parte de la discrepancia interna es también la presidencia de Luisa González? Claro, es discrepante, y conmigo no, porque a mí me daba igual quién preside el movimiento. Lo que se necesitaba es tener acciones que vayan sacando adelante al país, y que sí se piense en bancada, y que sí se piense en movimiento, pero más hay que pensar hoy en país. Mira, Gisela, no es la primera vez que yo tengo un inconveniente con mis compañeros, y voy a hacer recuerdo, y muchos se reirán, después de que en algunos momentos votamos por una ley, la ley de uso legítimo de la fuerza, por ejemplo, donde yo le daba más facultad a la policía. Yo tengo un criterio muy distinto sobre la seguridad que incluso que con mis ex compañeros, y a mí me decían chapa camuflado, y me reía, me causaba jocosidad, pero preferiblemente hoy me ratifico, prefiero ser chapa camuflado que coincida con las necesidades que tiene el pueblo, y no las que tenga un movimiento político solamente o los intereses personales y subjetivos de alguien. Yo voy más allá de eso. Hoy día sí tengo que decir, tal vez una crítica, que no renuncie al movimiento. Primero, no me obliga la ley. No me obliga la ley. Y desde ahí partamos. Y segundo, yo tengo un compromiso con mis mandantes, y creo que he hecho las cosas muy bien. He presentado proyectos de ley súper importantes, que no se le hubiera ocurrido presentar a nadie de ese movimiento. Yo lo dice, pero sin embargo, mis capacidades eran mucho menos minimizadas en temas de fiscalización. Nadie puede desconocer que conozco el sector agropecuario, del tema cárceles, del tema seguridad, pero eso ha sido lo que ha pasado: contratación pública, administración pública, pero siempre ha habido un sectarismo para ciertos grupos y favorecer a ciertos grupos que hoy quieren quedarse con el movimiento y ser muy posiblemente después candidatos a la presidencia, a la vicepresidencia, porque esa es la disputa ahora en el movimiento. Con eso me quedo, Javier, le agradezco muchísimo. Gracias, Gisela, gracias, un saludo al pueblo ecuatoriano. Cuando gustes, estoy a disposición. Es la primera entrevista que doy, por si acaso. Le agradezco mucho esa deferencia. Nos acompañó Javier Jurado, asambleísta hoy independiente. Regresamos en instantes con Gisela Bayona.